Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de relaciones, de esos pequeños detalles que hacen que una conexión sea especial, y en concreto, de un momento muy particular que ha capturado nuestra atención. El título de hoy, que seguro ya han visto, es Mert confiesa se derrite por la mirada de Afra. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar este momento tan íntimo y lleno de significado entre Mert y Afra. Y antes de que nos adentremos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Así que, ¿qué significa realmente que alguien se derrita por la mirada de otra persona? En el mundo de las relaciones, a menudo nos enfocamos en grandes gestos, en declaraciones apasionadas, pero a veces, son los gestos más sutiles, las miradas, las que dicen mucho más. La mirada es un lenguaje universal, un canal directo al alma, y cuando alguien te mira de una manera especial, esa conexión puede ser increíblemente poderosa. Hoy vamos a analizar qué es lo que hace que la mirada de Afra sea tan especial para Mert, y cómo esa confesión revela mucho sobre la profundidad de sus sentimientos. Para entender este momento, debemos contextualizar un poco la relación entre Mert y Afra. A lo largo de sus interacciones, hemos podido observar una química innegable, una complicidad que va más allá de las palabras. Pero este tipo de confesiones, donde uno expresa cómo le afecta la mirada del otro, nos lleva a otro nivel de entendimiento. No se trata solo de atracción física, sino de una resonancia emocional, de sentirse visto y comprendido de una manera única. La mirada de Afra, según lo que Mert confiesa, no es una mirada cualquiera. Probablemente tenga esa chispa, esa profundidad que te hace sentir especial. Quizás es la forma en que sus ojos reflejan sinceridad, una vulnerabilidad o incluso una fuerza que lo desarma. Piénsenlo cuando alguien te mira y sientes que te está viendo de verdad, que no hay máscaras, que está captando tu esencia, eso genera una conexión muy profunda. Y para Mert, parece que la mirada de Afra tiene ese efecto. ¿Qué podría estar diciendo esa mirada de Afra que cautiva a Mert de tal manera? Podría ser la dulzura, la calidez, o tal vez esa intensidad que te hace sentir que eres lo único que importa en ese momento. A veces en una mirada se esconden años de entendimiento, o el descubrimiento de algo nuevo y fascinante. Y cuando Mert confiesa que se derrite, está admitiendo que esa mirada tiene un poder sobre él, que lo saca de su zona de confort, que lo hace sentir vulnerable y a la vez poderoso. Analicemos las implicaciones de esta confesión. Cuando Mert se derrite por la mirada de Afra, está revelando su vulnerabilidad, su entrega emocional. No se trata de un juego, sino de una reacción genuina ante la presencia y la forma de ser de Afra. Es como si en esa mirada, Afra le estuviera diciendo algo que él necesita escuchar, algo que lo conmueve en lo más profundo. Podríamos imaginar que esa mirada de Afra transmite una mezcla de afecto, comprensión y quizás hasta un poco de picardía. A veces una mirada puede ser una invitación, una promesa silenciosa, o simplemente la confirmación de un sentimiento mutuo. Y la confesión de Mert nos hace pensar en las innumerables capas de comunicación no verbal que existen en una relación. ¿Qué tipo de persona es Afra para que su mirada tenga este efecto? Probablemente es alguien con una gran empatía, con la capacidad de conectar a un nivel emocional profundo. Quizás tiene esa cualidad de hacer sentir a la otra persona segura y amada, y esa seguridad se proyecta en sus ojos. Y cuando Mert se derrite está mostrando que él es receptivo a esa energía, que está abierto a esa conexión. Pensemos en los momentos en que hemos sentido algo similar. Esa mirada que te quita el aliento, que te hace olvidar todo lo demás, que te transporta a un estado de pura conexión. Para Mert, la mirada de Afra parece ser uno de esos momentos. Es una confesión que va más allá de lo superficial, que habla de la intimidad y de la profundidad de sus sentimientos. Este tipo de detalles son los que hacen que una relación sea realmente especial. No son los grandes dramas ni los conflictos constantes, sino estos momentos de conexión genuina, donde dos personas se ven, se entienden y se aprecian en su forma más pura. La confesión de Mert es un recordatorio de la importancia de la comunicación no verbal, y de cómo una simple mirada puede ser un universo de significado. Podríamos especular sobre el contexto exacto de esta confesión. ¿Fue en un momento romántico, en una conversación íntima, o quizás durante una escena compartida? Independientemente del escenario, el impacto de la confesión es el mismo.
Mert está abriendo su corazón y revelando una faceta de su relación con Afra que es muy tierna y reveladora. La fuerza de esta confesión radica en su honestidad. No intenta ocultar lo que siente, sino que lo expresa de manera directa. Y es esa vulnerabilidad la que a menudo genera más conexión y admiración. Cuando alguien se permite ser vulnerable, nos invita a serlo también, y eso fortalece los lazos. Además, esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Hemos sentido alguna vez que la mirada de alguien nos ha cautivado de esta manera? ¿Hemos sido conscientes del poder de nuestras propias miradas en las relaciones? Es una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y analizar nuestras propias dinámicas de conexión. La mirada de Afra para Mert es un punto de referencia, un faro que lo guía hacia un sentimiento de plenitud. Es la confirmación de que está en el lugar correcto con la persona correcta. Y en un mundo tan rápido y a menudo superficial, encontrar a alguien que te haga sentir así, que te impacte con una simple mirada, es un tesoro invaluable. Podríamos pensar en las diferentes formas en que esa mirada podría expresarse. Tal vez es una mirada de complicidad, de entendimiento mutuo, de amor puro. O quizás es una mirada que desafía, que inspira, que hace que Mert se supere a sí mismo. Las posibilidades son infinitas, pero lo que queda claro es el impacto que tiene en él. La belleza de este tipo de confesiones es que nos recuerdan que el amor no siempre se trata de grandes declaraciones, sino de la suma de pequeños momentos, de miradas compartidas, de sonrisas cómplices. Es en esos detalles donde se forja una conexión verdadera y duradera. Así que, en resumen, lo que hemos explorado hoy es la poderosa confesión de Mert, quien revela que se derrite por la mirada de Afra. Hemos analizado la importancia de la mirada en la comunicación no verbal, la profundidad de los sentimientos que puede transmitir y cómo esta confesión nos habla de la conexión única y especial que existe entre ellos. Hemos reflexionado sobre la vulnerabilidad, la sinceridad y el impacto que un simple gesto puede tener en el desarrollo de una relación. La mirada de Afra para Mert es más que un simple cruce de ojos, es un reflejo de una conexión emocional profunda, una fuente de admiración y una confirmación de sus sentimientos. Es un recordatorio de que en las relaciones, a menudo, los detalles más pequeños son los que tienen el mayor impacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por haber dedicado su tiempo a explorar este fascinante momento. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez algo similar? ¿Qué creen que hace que una mirada sea tan poderosa? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más podría interesarle, no duden en darle un buen like y compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.